Hola, estás en el canal de Marta Astral. Gracias porque cada semana, de verdad, ustedes siempre con nosotros. Veamos qué dice el horóscopo para ti, Géminis, y su elemento aire. Hablamos de caballo de bastos, caballo de copas, la casa, las decisiones, rey de copas, papeles, documentos, disgustos. Veamos cómo está el horóscopo para ti. Muy bien, Géminis. Durante estos días deberás de poner mucha fijación y mucha claridad en tus proyectos. Es importante que los dineros que esperas o los dineros que tienes para un fin, para un motivo, siempre sean para ello. No tengas ningún temor, ninguna duda en hacer algunas inversiones, y esta semana es el mejor momento para que estés más vital que nunca. Podrías estar con mucha preocupación, podrías estar un poquito bajito, denso en tu energía, pero tú sabes que tú eres capaz de reponerte y soltar algunas situaciones y comenzar de nuevo. Disgustos en familia. Hay que trabajar un poco el tema espiritual, tranquilizarse y pedirle a Dios que nos dé la sabiduría para botar, quemar, soltar todos esos resquemores y disculpar algunas situaciones. Recuerda que la familia sigue siendo importante para ti, Géminis, y ahora más que nunca, por algunos temas deberás de estar cercana a ella. La tranquilidad se ve durante estos días porque tomas unas decisiones que son importantes, y el rey de la espada nos habla de una decisión importante en trabajo. En trabajo, ese trabajo podría ser porque vas a tener mucha paz, mucha tranquilidad, pero Géminis definitivamente concluye estudios y se dedica a su parte de educación, a su parte profesional, y por ello algunos incluso hacen un viaje, van a sacrificar una pequeña parte del amor, de la relación, hacen un viaje para continuar en estos proyectos. 5 de oro sobre algún disgusto es porque algunas situaciones en Géminis familia están atravesando. Por aquí hay unos temas de papeles con dinero que podrían ser herencias, sociedades que tuvieron entre sí y que no logran comunicarse, pero es fácil, verdaderamente fácil tomar en cuenta que la comunicación y las palabras bien dichas realmente pueden solucionar algunas situaciones. También te aisló de la familia algunos comentarios, algunas situaciones incómodas que te hicieron enajenarte. Hay que trabajar con el arcángel Gabriel y su vela blanca. Recuerden además que al final del video está el número de la suerte, el mensaje de las hadas y, como siempre, el arcángel. Esta semana en Géminis corresponde el arcángel Gabriel. Bueno, Géminis, también tú has estado muy dedicado a organizar temas de casa, a comprar, a vender o definitivamente a adquirir algo que has deseado. Que tu sueño se quede ahí, no se quede ahí, muy por el contrario, que avance cada día. En parejas de casados, que estuvieron casados, que vienen disgustados, que vienen ahí con una serie de situaciones, pero también hay una noticia buenísima porque Géminis recupera el amor de ese alguien que realmente incluso crees perdido para ti. Esa personita nunca te ha dejado de pensar, dice que aún separados en la distancia, ha estado confundido, confundida, en lágrimas incluso por ti, pero habrán caminos abiertos para estas parejas. También, Géminis, hay algo que has deseado en la relación, que podría hablarse de un hijo, podría hablarse de ese acompañante, de ese miembro de la familia,
Dice que pronto en algunas parejas de Géminis, hijo en camino. 7 de copas habla del excesivo trabajo o del buen trabajo que esperas para ti. Y además porque ese trabajo nuevo te ayudaría no solamente a proyectarte en el campo familiar, sino también poder tener propósitos como son los herederos. Noviecitos, por allá novios, parejas de novios, estas parejitas que todavía no tienen algunos compromisos, pero que entre algunos deciden definitivamente seguir acompañándose y formalizar, concluir situaciones negativas y darse la oportunidad de formalizar relaciones. En aquellos que por causas de la vida están solos porque acabaron relaciones, matrimonios, se quedaron solos. Tuviste lo mejor, Géminis, te ocupaste del trabajo, te ocupaste de ti, te ocupaste de tus proyectos, esos proyectos que ni siquiera en algún momento de tu vida habías deseado concluir. Qué bien, porque concluimos y no dejamos atrás lo que verdaderamente es importante. Algo vas a comprar, Géminis, por aquí habla de un vehículo y además por beneficio propio hay un cambio de casa y aquí es donde está el pequeño sacrificio en algunas parejas, un cambio de casa, pero esta separación que algunas parejas van a tener es por beneficios para fortalecer estas dos argollas en triunfo, adquirir propiedad o adquirir algún vehículo o cambiar el vehículo o poder fortalecer el dinero en familia. Las separaciones a veces, esos cambios que parecen grandes, no son grandes cuando de ellos realmente aprendemos o sacamos algo positivo. ¿Qué dice el mensaje de las hadas para Géminis durante esta semana? Veamos, Géminis, qué sucede contigo. Sota de bastos. ¡Wow! Y salió el amor. ¡Qué bien! Salió el amor, salió el dinero. ¡Wow! Géminis, esto es maravilloso porque mira, la maga, la brujita, es porque hay que hacerle caso a nuestra intuición, a nuestros conocimientos o capacidades. Recuerda que tú eres capaz. Esa intelectualidad, esa capacidad de comunicarse, esa energía, esa vitalidad que posee Géminis, muchas veces los ayudan a sacar en triunfo todo lo que desean. Aún el amor que se creía perdido también regresa, porque habla no solamente de las decisiones, habla del futuro, habla del dinero, habla de las decisiones para tomar y habla de las fortalezas, pero sobre todo dice que el amor en Géminis va a estar maravillosamente bien. ¡Qué bien por Géminis! Y lo que nos dicen las hadas. Veamos qué nos dice las piedras, los cuarzos durante esta semana para Géminis y cuál le corresponde. Y le corresponde el rubí. El rubí es bueno para eliminar obstáculos emocionales y recuperar la confianza. Es lo único que Géminis no puede tener. Falta de confianza, porque tú la tienes toda. Gabriel y su vela blanca para ese aspecto espiritual, para esa comunicación con Dios, para recibir las bondades. Además en Géminis aparece bebé y Gabriel, recordemos que es el mensajero y es el arcángel de las embarazadas también. 4412 es el número de la suerte y 836. Gracias, Géminis, por estar aquí en este canal. De verdad, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana en un nuevo horóscopo para ti. Gracias por ver Marta Astral. Síguenos en nuestras redes sociales.